amigos? Bienvenidos nuevamente a su canal Somos la 4T. Vamos a hablar, a detallar un poco más sobre lo que ya hemos hablado en videos anteriores relacionado con el negocio de la defensa de la libertad de expresión. ¿A qué me refiero? A el famoso dato de artículo 19. Esta organización, vamos a hablar detalladamente de quién es esta organización, vamos a ampliar los datos sobre ella, quién la financia, y de esto se va a tratar este video. Espero que me acompañen porque son datos muy importantes, muy interesantes, que denota qué es lo que está detrás de esto en contra de la 4T. Bueno, en primer lugar, lo que sucedió fue que Sanjuana Martínez descubrió toda esta trama detrás de Anabel Hernández y Carmen Aristegui, como ya lo habíamos mencionado, el artículo 19 y los intereses que están detrás de esta organización y el dinero, de dónde sale, de dónde viene. Hay que, como dice el dicho, follow the money, ¿no? Bueno, por eso precisamente el Departamento de Estado, ahí se nota claramente, el Departamento de Estado de Estados Unidos, increíblemente, de manera muy rara, atacó directamente y empezó a criticar a Sanjuana Martínez. ¿Por qué lo haría una institución tan grande, de un gobierno tan grande como Estados Unidos, atacar a una periodista que es la encargada de las noticias del gobierno de México? ¿Por qué atacarlo y Aristegui de una manera tan desaforada el Departamento de Estado, y que Carmen Aristegui se puso como una loca a atacar a Sanjuana Martínez y a Andrés Manuel López Obrador, sobre todo, ¿no? La pregunta es aquí, bueno, son varias, ¿no? Pero en primer lugar ¿es envidia por el puesto de Notimex? ¿A qué me refiero con esto? Bueno, Carmen Aristegui no quedó en el puesto de Notimex, a lo mejor le hubiera gustado, o a lo mejor a Anabel Hernández le hubiera gustado también quedar en el puesto de directora de Notimex, pero no quedó ninguna de las dos, que son periodistas que tenían una historia en el periodismo aparentemente crítico, aparentemente en contra del sistema neoliberal, etcétera, ¿no? Pero, ¿será eso? ¿Será acaso eso? ¿O será, por ejemplo, que hay patrones, hay dueños, hay financieros, hay grupos, hay empresas y gobiernos extranjeros que están detrás de los intereses de artículo 19 y a su vez, por lo tanto, detrás de los intereses críticos de Aristegui y de Anabel Hernández, ¿no? O quizás sean ambas cosas, la envidia que le tienen a Sanjuana y los ataques que son ordenadas a hacer al gobierno de la Cuarta Transformación. Pero ¿quién es artículo 19? Bueno, artículo 19 es una organización supuestamente dedicada a la defensa de los derechos de los periodistas. Se supone que a eso se dedica, ese es su modus operandi, esa es su razón de ser, seguramente, según ellos afirman. Pero la pregunta bien es, bueno, si a eso se dedican, si a eso se han dedicado, ¿por qué cuando hubo gobiernos anteriores, el de Peña y Calderón, en donde hubo una gran cantidad de periodistas perseguidos o asesinados, particularmente en Veracruz, pero en todo el país de una manera increíble, no vimos artículo 19 defendiendo los derechos de estos periodistas que o perdieron la vida o fueron encarcelados, fueron perseguidos de diferentes maneras en todo el país? ¿Dónde estaba artículo 19 en ese tiempo? Es una institución realmente, por esto, es lo que nosotros planteamos, es una institución de mentiras. Su propósito es fake, su propósito es de mentiras. Al igual, por ejemplo, que Mexicanos contra la Corrupción de Claudio X González. ¿Sí notan la similitud tan extraña? Este organismo supuestamente es contra la corrupción y resulta que está apoyando a quienes siempre se habían corrompido y se enriquecían a costa de nosotros los mexicanos. Está funcionando igual artículo 19, una institución que supuestamente organización sin fines de lucro y para la defensa de los periodistas, de los derechos humanos de ellos, y resulta que no está claro porque no ha luchado parejo por los derechos de los periodistas, y a los que han estado luchando por las causas justas del pueblo, de la base del pueblo, de la izquierda, pues no los han defendido. Y están atacando a un gobierno que lucha precisamente por regresarle el poder a la gente y los derechos a la gente. Qué casualidad, ¿no? Es extraño. Pero ¿de dónde viene su dinero? Y aquí es donde vamos a desentramar esta situación. ¿De dónde viene esta organización de artículo 19?
viene en primer lugar, ya habíamos dicho que del gobierno de Estados Unidos, del Departamento de Estado, pero hemos notado en las investigaciones que incluso la cantidad que reciben del Ministerio de Relaciones Exteriores de la Mancomunidad de Naciones del Reino Unido es mayor. Es decir, el gobierno del Reino Unido está siendo parte como financiera, como organización que da el financiamiento para este grupo de artículo 19, junto con el Departamento de Estado de Estados Unidos y junto con otros organismos internacionales o su ministerio, su representación en México, con sus embajadas en México. Por ejemplo, las embajadas de México, de la Fundación Ford, la Unión Europea, Alemania, Irlanda y Holanda. La representación de esas embajadas en México también está detrás del financiamiento artículo 19. En total, por ejemplo, en 2018 recibieron un financiamiento por 22.309.759 pesos, el cual en 2019 se incrementó a más del doble, 53.959.971. Y por ejemplo, la parte que se relaciona nada más con el Reino Unido, con este organismo de la Mancomunidad de Naciones que pertenecen a la Mancomunidad Británica de Naciones, en 2018 el financiamiento de ellas fue de 10.369.000 pesos, el cual se cuatruplicó en 2019 hasta 44.808.000 pesos. Imagínense nada más, se cuadruplicó y ya la proporción del gobierno británico ya se constituyó en la más importante, incluso superando al Departamento de Estado de Estados Unidos. Obviamente, con esto nos damos cuenta de que los organismos relacionados con gobiernos que tradicionalmente son coloniales, como Estados Unidos y el Reino Unido, que tienen intereses económicos en México y en otros países de Latinoamérica, están financiando a estas organizaciones fingiendo, fake, que trabajan y luchan por los derechos humanos o por los derechos de periodistas para trabajar libremente. Sin embargo, en México, yo no sé en otros países, pero en México actualmente con el gobierno de la Cuarta Transformación no ha habido nunca en la historia anterior del país tanta libertad para periodistas y para comunicadores para trabajar por los derechos humanos, por la libre expresión, como ahorita con este gobierno de Andrés Manuel López Obrador. Entonces es ridículo que ellos estén luchando supuestamente por eso, cuando no han luchado en el pasado por los periodistas perseguidos. Díganme ustedes, ¿qué periodistas perseguidos hay ahora? ¿Qué periodistas se les ha encarcelado o cuáles han muerto por razón de su trabajo periodístico en este gobierno? Pues no hay. Entonces se destrama toda esta situación, se aclara completamente cuáles son los intereses oscuros detrás de artículo 19. Están involucrados gobiernos extranjeros que quieren influir y que quieren volver a tener posesión de recursos energéticos de México, de recursos estratégicos de México, y que quieren doblegarnos y regresarnos al nivel que teníamos de colonia. Y ya no somos una colonia, se acabó eso, no lo vamos a permitir. Y qué bueno que el presidente en la mañanera, y qué bueno que Sanjuana Martínez los haya desenmascarado abiertamente y haya desentramado toda esta situación, donde se ven dónde está el origen y cuál es el propósito de estos ataques hacia nuestro gobierno y hacia la Cuarta Transformación, de la cual todos somos parte. Recuerden, todos somos parte de la Cuarta Transformación. Estamos con el presidente y vamos a seguir dando esta información muy importante para poder seguir luchar y defender a este gobierno que lucha por todos nosotros. Muchas gracias por estar aquí, espero que esta información les haya gustado. Los esperamos en el próximo video. Hasta luego.